Al general Freddy Padilla de León, comandante de las fuerzas militares, le han correspondido unas singulares tareas en los últimos días. Ser el militar que más tiempo ha estado como ministro de Defensa desde que ese cargo es ocupado por civiles y al mismo tiempo enfrentar la visita del relator de las Naciones Unidas para temas tan complejos como los crímenes ejecutados por miembros del ejército, los mal llamados falsos positivos. ¿Seguirá como ministro? ¿Por cuánto tiempo? María Emma Mejía le preguntó cómo se siente en esa tarea, qué piensa de los escándalos de miembros de las Fuerzas Armadas, cómo le fue con el relator de la ONU y qué piensa de lo que dicen sobre un reencauche de las FARC. María Emma Mejía entra al radar. General, ¿ministro de Defensa o comandante general de las Fuerzas Comandante general de las Fuerzas Militares y ministro encargado. ¿Y qué prefiere? ¿Qué le gusta más? Son dos cargos complementarios con, dijéramos, asuntos particulares muy propios de cada cargo. Pero hay quienes inclusive hablan de que usted podría retirarse del servicio activo y ejercer como ministro para no romper esa tradición que viene ya desde el 92 de ministros civiles en Colombia. No hay ningún impedimento legal, pero esas son hipótesis que se están formulando en este momento, algunos con el deseo positivo, otros adverso, pero es un asunto que honestamente le digo, no me interesa desde el punto de vista personal. O sea, yo quisiera que el presidente tuviera la libertad total de tomar una decisión, la que él crea más conveniente, y tenga la absoluta seguridad del pueblo colombiano, que la decisión que él tome, nosotros, y digo nosotros porque en esto estamos inmersos todas las fuerzas militares y la Policía Nacional, la vamos a apoyar con el mayor de los placeres. Oiga, siempre general, pensando en el bien de Colombia. Para un general de tantos años como usted, que ha batallado en muchos frentes, debe ser muy duro estos escándalos que han rodeado a su ejército y al ejército colombiano. Los falsos positivos o los fuegos cruzados o las sanciones. Bueno, son hechos dolorosos porque van en contra de principios y valores que son fundamentales para cualquier institución, particularmente cuando se trata de instituciones armadas. Es decir, esto erosiona el corazón mismo de la institucionalidad. Gracias a Dios, creo que los colombianos han sabido distinguir entre lo que ha sido el comportamiento absolutamente transparente, sacrificado, heroico, debo decirlo con mucho orgullo, incluso tradicional de las Fuerzas Armadas de Colombia, que en el contexto regional americano son ejemplo, como partícipes del fortalecimiento de su democracia y como instituciones constituidas por hombres y mujeres con principios y valores. Pero a uno le da la impresión y la presencia aquí de Philip Alston, el relator de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, que internacionalmente nos ha hecho un daño, es un retroceso muy grande. ¿Cómo combatirlo? Yo entiendo que puedan ser casos individuales, pero es que nomás esta semana usted mismo con el presidente en Cali, pues hubo un nuevo caso de falso positivo. ¿Cómo se combate verdaderamente este problema? Mire, nosotros le hemos presentado inclusive al relator, de una forma muy profesional, todas las actividades que se han realizado en procura de fortalecer los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y la realidad es que nosotros en este instante podríamos decirle al mundo con toda certeza que las medidas, que las políticas, que las actividades que hemos realizado, que la instrucción va más allá incluso de lo que cualquier nación en el pasado en el mundo ha podido realizar. Pero no seremos o no serán ustedes víctimas de su propio invento, es decir, el tema de recompensas, el tema de exigirle a los militares, a sus soldados, en forma tan estricta y a los oficiales resultados positivos, ¿no los llevó a cometer este tipo de delitos penales internacionales? En principio no. Un cabo tercero, que es la estructura de mando en las fuerzas militares primera, me dice, es como cuando uno a un hijo le exige que en el colegio le vaya bien, que saque buenas notas, que se comporte, pues que saque buenas notas, que estudie, que se rinda. En ningún momento le está diciendo al niño, vaya a amenace a la profesora o vaya a haga una monstruosidad. Y realmente lo que ha ocurrido aquí es eso, en cualquier parte del mundo
a una institución militar se le exige y hay unos premios para cuando esa exigencia cumple por encima de los estándares exigidos. Pero siempre una institución militar tiene que tener un elemento esencial que se llama disciplina. ¿Pero usted cree que el relator pudo ver las cosas y que informará a Naciones Unidas pues estos casos aislados y no sancionarán a Colombia? ¿O podríamos, inclusive hay quienes hablan de sanciones para Colombia? Nosotros hemos hecho un esfuerzo descomunal. Creo que nos presentamos ante él primero como un gobierno serio, un gobierno democrático. Segundo, como unas fuerzas militares y de policía profesionales. Ahora, él tuvo la oportunidad de visitar incluso unidades militares en Bucaramanga, Medellín y Villavicencio. Inclusive él nos decía que no había encontrado en ninguna otra nación en donde él en otras ocasiones ha tenido este mismo encargo o mandato, como llaman ellos, tanta apertura como la hubo en Colombia. Así que él tendrá sus propios juicios. Y quiero decirle un asunto. Honestamente, esto suena un poco de cajón porque se ha repetido muchas veces en distintas formas. Pero los casos que se han presentado, cuando usted lo compara frente a 420.000 hombres y mujeres, son infinitamente pequeños desde el punto de vista estadístico, aunque siempre hemos enfatizado que un solo caso quisiéramos que no ocurriera. General, pasando al tema de las FARC, por supuesto, como a los buenos toreros, cuando les va tan bien, el público les exige más, y este no es la excepción en el caso de las fuerzas militares y de los resultados que se tuvo contra las FARC, después de Reyes, después de Iván Ríos, después de la muerte de Manuel Marulanda el año pasado. ¿Se va, usted puede decir que como ministro logrará tener un nuevo resultado de esa magnitud? Mire, no solamente en el símil de los toreros que se exige más cuando las vainas han sido sobresalientes, sino que aquí hay un elemento muy importante desde el punto de vista de sociedad. Y es que cuando estamos absolutamente presionados, dominados, casi que esclavizados por estas organizaciones criminales que, como todos los colombianos saben, tienen un común denominador que es el narcotráfico y por lo tanto sus actividades o sus conductas tienen mucho de conductas mafiosas, la gente prefería callar o eran tantas que ni siquiera se daba cuenta. Hoy somos muy sensibles a asuntos que en el pasado no tenían mayor relevancia. Eso debe ser un motivo de alegría. Es decir, que los colombianos creemos que podemos ganarle a la insurgencia. No solamente eso, sino que hemos logrado unos estándares de democracia y de seguridad que ahora somos más refinados en la misma, y lo cual es maravilloso. Mire usted... Y por eso exigimos más. ¿O quisiéramos mejores resultados? Claro que sí, nosotros no quisiéramos... ¿Y los vamos a tener? Claro que sí. Sí, pero por ejemplo analistas como León Valencia, que han estudiado a profundidad el tema, hablan como de esta nueva fase, que si se quiere no es de un combate directo, pero que es, volvemos a las viejas tácticas de guerras de guerrillas, y que Alfonso Cano está restableciendo el bloque sur y llevando la violencia a sitios que antes no la tenían, como Nariño. ¿Qué decirle a esos análisis de que las FARC están vivitas, guardadas, pero vivitas, en un año preelectoral, ¿no? ¿Por qué vuelve la FARC a la guerrilla? Porque no tiene capacidad de unas instancias superiores. Pero ni siquiera eso, permítame decirle, es que en este instante la FARC optó por el terrorismo, que es una etapa inferior de la subversión. El terrorismo, ¿qué pretende como un fin importante? Mantener vigencia, presencia. Pero también desestabilizar un poco. Mi pregunta va es... ¿habrá un día en que podamos decir esta guerrilla, llámese ejerciendo acciones terroristas o guerras de guerrillas, se podrá acabar? Doctora María Emma, déjeme decirle un asunto. Hoy, en ese refinamiento de exigencia, tenga la absoluta certeza que no hay colombiano alguno que no sienta que hoy, 18 de junio del año 2009, está mejor que hace 2 años y medio, y está mejor que hace 6 años, y que mirar hacia atrás. O sea, lo que hemos ganado es muchísimo. Por eso es que estamos en el fin del fin. Es que lo que nos falta es un trecho muy difícil, un trecho en que se demanda mucha solidaridad
en que se requiere cooperación de los colombianos. Sin meterlo en camisa de 11 varas, pero eso se puede hacer sin Álvaro Uribe como comandante en jefe. ¿Eso se puede hacer sin un presidente tan fuerte como el que tiene Colombia hoy? Los colombianos tienen la absoluta certeza, como la tenemos nosotros también, de que el presidente Álvaro Uribe Vélez, como presidente y como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ha sido un hombre extraordinario, con un liderazgo formidable, con un espíritu de sacrificio y de amor a su patria verdaderamente incalculable. Son los colombianos los que tienen que decidir qué comandante quieren para los próximos años. ¿Y se va a sentir usted tranquilo con cualquiera? La voluntad del pueblo dicen que es la voluntad de Dios. Muy bien, muchas gracias, señor, por recibirnos hoy aquí en su despacho, que veo que es el del comandante y no el del ministro. General, no, señor. Me parece bien. Muchas gracias, señor. Que el pueblo decida, dice el general, a quién quieren como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y decimos nosotros, que el actual comandante decida a quién quiere como ministro de Defensa.